buenos días, tardes o noches, mis queridos amiguitos de YouTube. Y bueno, pues sean bienvenidos a este su canal Amor por las Plantas. Y este es un video petición. Bueno, pues ya todos me han preguntado mucho acerca de las plantas, que purifican el ambiente. Y bueno, esto es verdaderamente muy, pero muy importante. Sobre todo ya que en estas últimas décadas la contaminación ha ido aumentando porque la gente es cada vez más, y lo del calentamiento global, que muchísima gente ha querido decir que no es cierto, pero la cosa es que aunque no les guste, así es. Esa fue una de las razones por las que abrí el canal, porque quiero incitar que en cada uno de ustedes exista amor por las plantas, ya que pues la verdad las plantas pueden subsistir muy bien, perfectamente bien, sin los seres humanos, pero nosotros sin ellas no. Y bueno, este es un tema muy muy importante porque aquí les voy a hablar de las plantas, y sí, específicamente de plantas, especies de plantas que funcionan muy bien para purificar el ambiente. Y esto está avalado por la NASA. Porque bueno, pues ya sabemos que los astronautas tienen que hacer muchas pruebas antes de salir a vagar en el espacio. Así que permanecen encerrados por periodos de tiempo, digamos, largos, y están probando qué plantas pueden llevarse que les puedan ayudar a purificar el ambiente. Bien, las principales plantas de las que les voy a hablar en el siguiente bloquecito van a ser las que fueron estudiadas por la NASA. Hay algunas otras cuantas que ya han sido estudiadas, aunque no precisamente por la NASA. Y bueno, todas estas plantas de las que les voy a hablar son buenas para filtrar el aire que contenga amoníaco, formaldehído, xileno, entre otros compuestos por ahí tóxicos para la humanidad. La primera de ellas es la Julieta Epipremnum aurum. Bueno, esta es una planta completamente famosa, muy muy popular. Es muy extraño que si la estás viendo no la conozcas. Generalmente está en la casa de nuestras abuelitas, de nuestras tías, de nuestras mamás. Te la encuentras casi en todos los jardines de todas las casas e incluso por ahí en algún parque. Es una planta que requiere poco cuidado, pero eso sí, tiene que estar a la sombra o semisombra, ya que no le gusta el sol directo, y sobre todo en lugares secos, donde, por ejemplo, en Monterrey, Nuevo León, donde vivo, es un lugar donde la Julieta no puede estar si no hay una sombra. Les encanta adherirse a los troncos de los árboles y la van trepando, y la verdad es que da una vista preciosa. También hace que el ambiente sea mucho más fresco. Hay de colores oscuros, hay de colores así como con manchitas un poquito amarillentas. Bueno, hay de muchos tipos, pero en sí todos los tipos de Julieta nos ayudan a purificar el aire. Esta planta tampoco soporta demasiado el frío. Y bueno, requiere que el ambiente esté húmedo, como ya les había mencionado. Les gusta mucho que le pulvericen el agüita a las hojas. La verdad que les viene bastante bien. Y esta es una de las plantas que absorbe xileno, formaldehído y benceno. La palmera china, Rhapis excelsa, para los que necesitan los nombres científicos. Ya ves que en cada lugar varía el nombre y el nombre científico siempre va a ser el mismo. Esta planta puede alcanzar los 3 metros de alto y puede llegar a adaptarse a diversas condiciones ambientales. Como bueno, la mayoría de todas estas plantas les encanta estar a sombra o semisombra, bueno, pues esta no es la excepción. La puedes tener adentro como afuera. Y bueno, como es normal, en verano requiere más riego que en invierno. En invierno generalmente es una vez por semana, una vez cada 15 días. Esta planta absorbe formaldehído, xileno y amoníaco. Ahora les hablaré del guaco. Esta planta es súper famosa. Es de una de esas plantas de las que hablan en el movimiento de energía o Feng Shui. Son plantas que, aparte de absorber energías negativas, también nos ayudan con los gases venenosos. El guaco, Sansevieria trifaciat, comúnmente guaco. Esta es una planta súper fácil de cuidar. Es una especie de planta desértica, soporta mucho tiempo sin agua. Es otra de esas plantas que te vas a topar en la casa de casi toda la gente. Muy utilizada como planta de interior. También se pone en las puertas de todas las casas, ya que dicen que aleja la mala vibra. Normalmente se dice que no soporta la luz directa del sol, pero yo he visto que sí es muy buena para estas cosas. Es como parecida a lo que es la sábila. También soporta muchísimo sin agua y al sol directo, pero obviamente se ve mejor si está en semisombra.
Y esta es una planta increíblemente buena, ya que absorbe todos los gases. Es buena para absorber todos los gases nocivos. La siguiente es el árbol de caucho o Ficus robusta. Por ahí, aquí les dejo la imagen. Es una planta de rápido crecimiento. Una planta que, por cierto, las hojas no las pierde en el invierno. Esta planta puede llegar a ser un árbol, da unas flores gigantes. Muy resistente a todo tipo de plagas, enfermedades. Pero eso sí, no le gustan mucho las heladas, los inviernos muy fríos no los tolera. Es una planta más bien de tropical a semitropical. Puede llegar a soportar algún tiempo sin agua, pero no la olvides. Y pues a esta sí la he visto en lugares donde hace mucho sol. Y obviamente es una planta que resiste más todo tipo de cosas, siempre y cuando sea una planta adulta. Las plantas pequeñas tienden a ser un poco más débiles. Y hablo de pequeñas en edad. Esta planta absorbe el formaldehído y mantiene la humedad en el ambiente, lo cual es muy bueno. Ahora vienen las plantas que no, digamos que no fueron estudiadas por la NASA, pero se han hecho estudios científicos acerca de estas plantas y también son muy buenas para purificar el aire. Empezando por la cinta, Chlorophytum comosum. Y bueno, todas estas plantas que les estoy mencionando, todas son muy fáciles de encontrar y muchas de ellas son también muy fáciles de cuidar. La mayoría son plantas de interior. Esta plantita también ayuda mucho. Es una planta que podemos tener tanto afuera como adentro. Es muy fácil de multiplicar, ya que la puedes multiplicar por medio de estolones. Crece por medio de estolones. Le gusta mucho estar a semisombra, preferiblemente a la sombra. No soporta el sol directo. Llega a soportar el frío, pero no las heladas. Y bueno, es muy vistosa. Otra de ellas es el espatifilo, también una planta de sombra. Es una planta que también requiere bastante agua. También se le llama flor de la paz. Y bueno, esta planta, como les digo, la luz la prefiere indirecta. Generalmente esta planta es difícil de saber si necesita agua o no, así que por su tipo de hojas que tiene un color muy fuerte casi la mayor parte del tiempo, se va a regar cuando empieza a verse un poquito de caída. Porque ya les he hablado anteriormente de lo malo que es excederse en los riegos con las plantas, ya que es más fácil matar una planta por exceso de agua que por escasez de ella. Y bueno, esta es una de esas plantas que es un poco difícil saber si necesita o no agua, o si la estamos ahogando. Si es época de verano, serán 2 o 3 veces por semana, dependiendo de qué tanta calor haga. En donde yo vivo, en ocasiones se llega hasta 45 grados, un poco más. Entonces, si estamos hablando de esa temperatura, es agua cada tercer día. Pero en temporada de invierno, con una vez a la semana estaría bien. Esta planta tampoco le gustan las corrientes de aire y neutraliza todos los componentes tóxicos del aire. Ahora continuamos con el tronco de Brasil. Esta es una planta muy preciosa, muy bonita, pero sí es bastante requisitosa con sus cuidados. También he escuchado que es muy cara en ciertos lugares. Yo la he visto, por ejemplo, en zonas cerradas, como por ejemplo capillas de velación, en oficinas. Es una planta muy bonita, muy vistosa, que al igual que la planta anterior, vamos a tener que esperar a que le haga falta el agua para poder regarla. No hay que excedernos, de hecho esto con ninguna planta hay que excederse, pero es difícil saber con algunas si necesitan agua o no, otras inmediatamente te das cuenta. Esta planta no ocupa mucho espacio a lo ancho, es más bien a lo alto. Bueno, pues ya vemos que empieza a crecer demasiado, entonces hay que podarla. Es una planta que tolera bastante los lugares semioscuros, aunque le gusta mucho estar al lado de ventanas. No le gusta el sol directo, esta nunca la vayas a poner donde le pegue el sol directo. Si acaso le llegase a pegar el sol, que sea solamente el sol de la mañana, que sea el sol suavecito y amable, que no tuesta las hojas de las plantas. En verano se puede regar 2 veces por semana y en invierno una vez cada 15 días. En ambiente seco, las hojas se resecan mucho y se hacen rizadas si hace mucha calor. La siguiente es la palmera bambú. Esta, aunque yo algunas veces había escuchado que provenía del oriente, se dice que realmente es originaria de México, lo cual deberíamos estar muy orgullosos. Esta es una planta que le gusta mucho la sombra o semisombra.
Y bueno, pues le gusta más el riego más frecuente, como unas 2 o 3 veces por semana en verano, y en invierno una vez por semana. Le gusta mucho que le pulvericen sus hojitas. La mayoría de las plantas disfrutan mucho que uno pulverice sus hojas, ya que esto ayuda a que haya humedad ambiental y les viene muy bien a la mayoría de las plantas. Bueno, todas estas plantas que les estoy mencionando, no lo había mencionado en cada una de ellas porque se supone que pueden hacerlo en todas las plantas, siempre y cuando ustedes lo deseen, porque hay plantas que crecen más que otras en el transcurso de un año, entonces podemos hacer que esta planta crezca más, ayudándole, trasplantándola, cortándole un poco la raíz y la ponemos en una maceta más grande, entonces puede crecer más. Lo que también podemos hacer es que si es una planta que crece por estolones o que empieza a echar hijitos, podemos separarlos y así obtener nuevos ejemplares. Pero como les digo, esto ya es elección de cada quien y bueno, algunas veces sí es obligatorio cuando es una planta que crecen hijuelos. Se empiezan a dar hijuelos por toda la maceta, entonces la maceta queda rebosada. Y ya no hay espacio para echar agua porque hay demasiadas plantas. En ese caso sí hay que separar. Bueno, continuamos con las plantas purificadoras de aire. La siguiente es hiedra, Hiedra helix, que proviene de Europa. Esta es una planta que podemos tener tanto al interior como al exterior. Sin embargo, esta tiene el contra de que en algunas zonas llega a ser muy invasiva. También le gusta mucho trepar a árboles, pegarse, genera una especie de ventosa que se adhiere y a veces daña un árbol si es que se está trepando en un árbol. Si acaso llegas a tener hiedra por ahí o te gustaría, tienes que tener bastante bien controlada esta planta, ya que si es un lugar muy húmedo, muy fresco, que sea un lugar perfectamente para esta planta, se va a empezar a ser invasiva y tampoco queremos esto. También por ahí se habla de alguna guía de cómo controlar a la planta. Como lo mencioné antes, bueno, pues es una planta que le gusta mucho las zonas sombrías, húmedas. El suelo donde esté plantada la hiedra debe estar generalmente húmedo y debe ser bastante buena la tierra, un suelo con bastante materia orgánica y crecerá preciosísima. No le gustan las altas temperaturas, no soporta el sol directo y suelos calizos, secos. Y bueno, pues si nos excedemos con el agua, la hiedra, sus hojas se empiezan a poner de color negro. Otra de las plantas que también nos ayuda a limpiar el ambiente es una planta muy preciosa, muy hermosa, pero esta sí es muy difícil de cuidar. Les estoy hablando de la azalia. A esta planta le gusta mucho limpiar el amoníaco. Si se preguntan cómo podemos tener amoníaco en nuestra casa, bueno, pues todos los limpiadores, la mayoría de ellos contiene amoníaco y necesitamos pues liberarnos un poco de estas sustancias tóxicas. Bueno, bien, la azalia no se considera de interior, pero podemos acostumbrarla a que esté adentro. A esta le gusta mucho estar afuera. Si acaso queremos tener una azalia en el interior, tenemos que recordar que es una planta estrictamente de exterior y que vamos a tener que sacarla de vez en cuando, que requiere el ambiente muy húmedo, no le gustan los lugares demasiado sombríos, y que cuando la temperatura aumenta demasiado, la plantita empieza a tirar hojas y flores. Sobre todo podemos sacar la planta afuera cuando ya terminó su época de floración, ya que la floración tampoco soporta el sol directo. Y bueno, pues esta es una planta, como les digo, de difícil cuidado, ya que ya sea que la quieras tener adentro o afuera, tienes que considerar que la planta requiere de agua muy limpia, sin cloro, sin calcio. Puede llegar a resistir las temperaturas muy frías de entre menos 3 grados, 15 grados. Y entre la temperatura se va poniendo más caliente, la planta puede ir decayendo. Se empiezan a poner las hojas amarillentas, quebradizas, se marchita. Puede llegar a tirar el follaje. Y cuando hace frío hay que evitar que le pegue el calor de alguna calefacción, ya que esto no les gusta. De hecho, a ninguna planta le gusta esto. Otra planta que también nos sirve mucho para limpiar nuestro aire es areca o la palmera amarilla. A esta planta también le fascina estar cerca de ventanas donde hay muchísima luz, pero el sol directo la mataría. Tampoco le gustan las bajas temperaturas. Más abajo de 8 o 7 grados empieza a sufrir la planta y prefiere ser pulverizada, tener ambientes húmedos. Y bueno, es una planta muy decorativa. Otra plantita que es prácticamente de exterior únicamente, pero podemos tenerla al interior y que nos sirve para purificar nuestro aire, sería la margarita gigante o Chrysanthemum maximum.
Esta planta sirve muy bien para purificar el aire de nuestro hogar, sin embargo casi siempre se utiliza para macizos, macetas, siempre está en exterior. Es una planta de mis preferidas ya que resiste casi todo tipo de clima, frío, caliente. Resiste casi todo tipo de suelo, ya sea suelo bueno, suelo calizo, suelo arenoso. Y bueno, pues soporta también estar directamente al sol o estar en la sombra, pero generalmente no le gustan lugares muy sombríos. Si vas a empezar a poner una planta de esta al interior, vas a tener que recordar que esta planta requiere de luz, de mucha luz. Otra plantita que nos sirve mucho para purificar el aire es la calatea. Esta es muy vistosa. Tampoco le gustan las temperaturas bajas, prefiere estar a la sombra y prefiere humedad. Casi generalmente todas aquellas plantas que les gustan en lugares sombríos van a ser plantas de mucha humedad. Le gusta ser pulverizada. También pues debemos de ver si es verano o es invierno, ya que el riego varía mucho en estas dos etapas del año. Otra muy hermosa también es la gerbera. Le gusta mucho estar al sol directo, como les digo, este es igual que la margarita gigante, una planta de exterior que podemos tener al interior y nos ayuda a purificar el ambiente. Necesita buen drenaje, tierra suelta, tierra con materia orgánica. No se mojan los pétalos de las flores. Y bueno, pues ojo con esta planta porque atrae varios tipos de plagas, desde trip, mosca blanca, araña roja, bueno, todas estas son muy peligrosas, así que por ahí les dejo el link de el preparado de ajo que sirve para varias de estas plagas. Otra planta muy buena para tener al interior y purificar nuestro aire es el filodendro. Esta planta se parece mucho a la julieta, llega a ser trepadora, es colgante, le gusta mucho fijarse si es que le pones un tutor y también puede estar sin él. Puede soportar ambientes sombríos sin luz directa, pero requiere algo de iluminación. Todas estas plantas que les encantan los lugares sombríos, recuerda que son plantas y sí o sí necesitan algo de luz. No le gusta el frío a esta planta, siempre prefiere temperaturas por encima de los 10 grados y pues igual que las demás le gusta ser pulverizada con agua de vez en cuando. La siguiente planta es el helecho espada. Es uno de los helechos más comunes, ya ven que hay muchísimos tipos. Bueno, pues este es el helecho que te encuentras casi en todas las casas de las tías y las abuelitas. Es también una planta muy famosa, purificadora de aire. Pero bueno, pues como regla general de estas plantas no les gusta mucho el sol. Pueden llegar a soportarlo, sí es verdad, yo he visto que lo soportan, pero si es un lugar muy seco, donde el aire está muy seco y la temperatura rebasa los 35 grados, el helecho va a empezar a sufrir, así que preferiblemente que esté a semisombra. Le gusta mucho la humedad, le gustan mucho los riegos, la pulverización y en sí el helecho es bastante fácil de cuidar. La siguiente es Aglaonema, es una planta fácil de cuidar. Podemos tener al exterior o al interior. Si la tenemos al exterior debe ser en sombra, podemos tenerla bajo la sombra de un árbol. Si es al interior, cerca de una ventana, ya saben, semisombra siempre. Pulverizar de vez en cuando, es una planta muy ornamental, que tiene matices de colores. La siguiente y última de este video es Dieffenbach. Es una planta también bastante común, menos que el helecho, por ejemplo, pero sí es fácil de encontrar, por ejemplo, en algún vivero. También es muy buena purificando aires, planta muy vistosa. Y bueno, pues lo que ya había mencionado, recuerden muy bien que no es lo mismo regar en verano que regar en invierno. Muchos de ustedes me preguntan cada cuándo se riega la planta. Y bueno, la verdad es que es una pregunta que pues como que vaga mucho en el aire, porque depende mucho del clima donde estemos, de cuándo regamos la planta, de cómo es el suelo, de cómo es la planta. Les voy a dejar, bueno, siempre les dejo en la descripción de los videos tiempo para regar las plantas. Es un video que prácticamente los obligo a ver, porque yo sé que cuando te dicen, bueno, hay que regar las plantas, suena algo demasiado fácil, solo hay que poner agua. Pero no se trata nada más de poner agua, se trata de cada cuándo poner agua y pues más que nada verificar cómo es el ambiente donde vivimos. Por ejemplo, si me pregunta una persona de aquí donde yo vivo, en Nuevo León, México, que es un lugar excesivamente caluroso en verano, hemos llegado a los 47 grados de temperatura y el sol está horrible, es casi como si te pegaran una plancha en un cachete. Es muy, muy, muy horrible para las plantas, es muy difícil mantenerlas sin un techo, sin una malla, sin que estén debajo de un árbol.
así que si me preguntas y es una planta que está al exterior, yo te diría que la planta se debe de regar todos los días, pero eso también depende de si está en maceta o está en tierra. Por eso les dejo este video donde doy una explicación mucho más extendida para que sepan cada cuándo regar sus plantas. Y bueno, chicos y chicas, este ha sido el video del día de hoy, espero que les guste y bueno, pues comenten si conocen más plantas que purifiquen el aire, si las tienen en su casa. Si te gustó el video, dale like y comparte. Los veo en el siguiente video, mis chicos y chicas amantes de las plantas, y los espero en Grupo Hermano Árbol, donde pueden presumir todos sus logros, pueden preguntar si tienen dudas, hay muchísima gente que sabe mucho, que tiene mucha experiencia. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Los quiero, bye.